Dios lo humilló, lo llevó a donde podía ser quebrado, lo llevó a donde podía ser humillado, porque su arrogancia bloqueaba el contacto de Dios con él. Poderoso en hechos, poderoso en palabra. Dicen que era un general respetado y que todos aclamaban, alababan y honraban en Egipto. Y el gran general ahora está hablando con ovejas. Ya no hay un faraón poderoso, lo que hay un suegro. Y allí comienza Dios el proceso, a amasar la harina, a meter a Moisés en la rueda del alfarero para levantar un hombre poderoso. Moisés no llega a la zarza fresco, no llega a la salsa entero, llega a la salsa roto, llega a la salsa quebrado. Cuando el fuego se apareció, Moisés estaba quebrantado ya. Había sido humillado por 40 años a pastorear ovejas. Un hombre que dirigía un ejército, un hombre que tenía todo en Egipto, un hombre que tenía todo a pedir de boca, un hombre que tenía privilegio. Ahora estaba bajo el duro sol del desierto y enfrentando el duro frío de la noche. En vez de espada, un palo para que pelee con los lobos y los osos. Dios lo humilló, lo llevó a donde podía la arrogancia morir. El detalle es que queremos encontrar la zarza ardiente, pero no queremos ser quebrados, no queremos ser humillados, no queremos humillarnos. Dilo: avivamiento en el desierto. Avivamiento en el desierto. ¿Cuántos bendicen a Dios? Deuteronomio 8, el capítulo 8, verso 2. Quiero que lo pongamos allí. Mire lo que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira al que está al lado tuyo y dile: Dios te prueba en el desierto. Dilo otra vez: Dios te prueba en el desierto. Dilo otra vez: Dios te prueba en el desierto. Si hay personas que están allá que no tienen dónde sentarse, aquí yo veo muchos asientos vacíos. Parece que no lo vieron. Al lado derecho, acá, hay como unos 5 asientos. Pueden sentar a las personas acá. ¿Quién está al cargo de eso, Jorge? ¿Quién es? De sentar a la gente. Aquí hay asientos vacíos que pueden sentarlo. Bien, mira a alguien y dile: el Señor es conmigo. El Señor es conmigo. Acabamos de leer un verso muy interesante y creo que no puede pasar por alto. No podemos dejarlo pasar por alto, ya que en estos versos descubrimos por qué causa, o una de las causas por la cual Dios permitió que Israel pasara 40 años en el desierto. Los años que pasó Israel en el desierto no fue porque Dios quiso mantenerlo allí, sino porque ellos eran de duro servir. A veces eran incrédulos y a veces se postraban ante dioses paganos. Y Dios permitió que pasaran años en el desierto para probar su corazón. Y el verso dice: para probar tu corazón, te afligí, te hice tener hambre y te probé para probar tu corazón,
para conocer lo que había allí, o para que tú conocieras lo que había dentro de tu corazón. Y en estos versos es evidente que Dios muchas veces nos lleva al desierto para probarnos. Ahora, cuando dice el verso que la causa principal por la cual Dios llevó a Israel al desierto era para que se descubriera su corazón, para que pudiera ver Israel las cosas que había en su corazón que lo podían bloquear para llegar a poseer la tierra que Dios le había prometido. Cuando el texto expresa, pareciera que Dios no sabía lo que había en el corazón de Israel, pero la traducción original, lo que Dios quería era que Israel supiera lo que había en su corazón. Y es lo que muchas veces Dios permite en nosotros, circunstancias y pruebas, para llevarnos al punto de que nosotros miremos lo que hay en nosotros, que puede estar deteniendo nuestro avance, que puede estar siendo un obstáculo para recibir la bendición de Dios. Cosas que nosotros no la miramos, pero que Dios la ve. Y la forma en la que Dios nos hace ver es llevándonos al desierto. Muchas veces nosotros deseamos la bendición de Dios, pero no miramos la condición de nuestro corazón. Y Dios tiene que llevarnos al desierto para sacar lo que hay en nuestros corazones. El salmista David, a quien Dios había ungido para ser el rey y sustituir al primer rey de Israel, a Saúl. David fue ungido por Samuel, pero no fue constituido rey al otro día. No fue posicionado como rey al otro día, sino que pasaron más de 6 a 10 años huyendo en el desierto. Saúl instaló una persecución contra David, y todo este proceso fue permitido por Dios para poder forjar, para poder formar, para poder crear el carácter que David necesitaba. Él tenía la unción, pero no tenía el carácter, y Dios permitió años de incertidumbre, años de miedo, años de aflicción. Pero sus mejores salmos surgieron del desierto, surgieron de la temporada difícil, de la persecución, surgieron del hambre, de la incertidumbre. Es allí donde Dios lleva a cada hombre y mujer que Él quiere usar en esta tierra, al lugar donde Él puede ser formado. David aprendió en el desierto que su socorro es Dios, que su sustento es Dios, que su dependencia tenía que venir de Dios. Es ahí donde aprendemos cosas que en nuestras comodidades, que en nuestras temporadas de prosperidad no aprendemos. Es en ese tiempo difícil, cuando todo parece cerrarse, cuando parece que no hay oportunidad para nosotros, cuando las puertas se cierran, es cuando realmente se abren. Cuando los caminos se ponen oscuros, es realmente donde comenzamos a obtener dirección de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay cosas en la vida que hay que vivirla para poder aprender. Escúcheme bien, que hay que experimentarla, porque si no la vives, no la aprende. Dile a alguien: si no la vive, no la aprende. Dile otra vez: si no la vive, no la aprende. Alguien dijo una vez: no hay curso por correspondencia para aprender a nadar. Gracias. Tampoco se puede aprender a la distancia sobre el sufrimiento. Tú no puedes decir: quiero aprender a nadar a través de correspondencia. Enséñeme a nadar a través del internet, o dígame cómo aprendo a nadar estudiando desde mi casa. No, tiene que mojarte los pies, tiene que sumergirte en el agua
Es una experiencia profunda que tiene que experimentar personalmente. Y Dios no va a dejar pasar por alto la oportunidad de desarrollar lo que Él puso en ti. Él va a crear la plataforma. Él va a permitir las circunstancias necesarias para que tú seas entrenado, para que tú seas desarrollado, y te llevará a lugares donde se ven difíciles, pero son exactamente esa soledad y esa estrechez y esa presión la que formará a un Moisés, la que levantará a una Estel. Alguien tiene que alabar a Dios. Dele fuerte el aplauso a Dios. Dile a alguien: prepárate, porque Dios te quiere formar para sacar el propósito que puso dentro de ti. Y hoy quiero hablarle del famoso Moisés. Ustedes deben de saber que según el libro de los Hechos, Esteban dice que Moisés duró 40 años en Egipto. Y durante esos 40 años, él fue entrenado por los egipcios. Desarrolló habilidades humanas, lenguaje, idioma, inteligencia, estrategia. Era una persona que se expresaba bien. Y según Esteban, era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Por eso me sorprende. Y siempre me pregunté, si el Espíritu Santo dice en Esteban que Moisés era poderoso en palabra, ¿por qué Moisés le dice a Dios: yo no sé hablar? ¿Por qué? Es que el proceso de 40 años de Dios le quitó la confianza en la habilidad que le había dado Egipto. Alguien tiene que decir aleluya. 40 años en el desierto, 40 años en Egipto y 40 años viendo la gloria de Dios. En Egipto aprendió cosas maravillosas, pero Moisés comete el error que le abre el camino hacia el proceso. Lo voy a repetir. Moisés comete el error que le abre el camino hacia el proceso para ser forjado y formado por Dios. Y le quiero pedir que con toda la amabilidad preste atención a los próximos 10 minutos. No se distraiga. Dios lleva a Moisés al desierto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Moisés. Y lo lleva al desierto porque era el lugar perfecto para que Moisés desaprendiera lo que aprendió en Egipto y para comenzar a aprender de Dios. Y la Biblia dice que llega a las tierras de Madián, y quien lo recibe es Jetro, y se casa con una de las hijas de Jetro. Y tú preguntas: ¿por qué Dios permite que Moisés llegue a las tierras de Madián? ¿Y por qué Dios lo conduce para que esté bajo la cobertura de Jetro? Cuando tú lees sobre Madián y sobre Jetro, muchas veces hemos dicho que Madián adoraba a un dios pagano, pero literalmente no era un dios pagano. Era Yahweh, el Dios de Abraham. Cuando él llegó a las tierras de Madián, fue lo mejor que le pasó a Moisés, porque entró a acercarse a alguien que tenía cierto conocimiento de Dios, como lo tenía su tatarabuelo Abraham. Jetro, según las escrituras, que era el sacerdote de Madián, al igual que los madianitas, era descendiente de Abraham. Y eso tú lo encuentras en Génesis 25. Su esposa, una esposa que tomó Abraham, que se llamaba Setura, según la Biblia, de ella
descienden los madianitas. Y a esa descendencia de Abraham, Abraham no le dio la primogenitura, sino que le dio dones. Tú lo encuentras en Génesis 25. De esa relación de Abraham con esta señora salen los madianitas. Y según algunas enseñanzas, Jetro era un sacerdote madianita que adoraba a Yahweh, al Dios de Abraham. Pareciera que le había quedado la costumbre, aunque Madián más tarde se corrompe y se levanta contra Israel. Hasta ese entonces, cuando Moisés llega a las tierras de Madián, encuentra un refugio espiritual y comienza a conocer cosas de Dios que antes no había conocido. Porque los madianitas, o Jetro, de alguna forma u otra heredó el conocimiento acerca de quién era Dios. Parece que su madre le contó a los hijos y los hijos de los hijos hasta que llegaron a Jetro. Sigo paro. Cuando Moisés llega a Madián, no llega a una escuela bíblica, llega a una temporada donde Dios le va a enseñar cosas que él nunca había aprendido. Dios no podía usar a Moisés con la enseñanza de los egipcios. No podía Dios mostrar su mano a través de Moisés con las hazañas, la sabiduría de los egipcios. Dios tenía que quebrarlo, tenía que enseñarlo, tenía que quitarle la costumbre que tenía de los egipcios para que comienciera a tener una comunión con Dios profunda. En Egipto, que él había sido criado, estaba arraigado el politeísmo, que no creían en el Dios verdadero. Sin embargo, los madianitas eran monoteístas y seguían comprometidos con lo que Dios le había dicho a Abraham. Jetro, suegro de Moisés, era un sacerdote de Madián que tenía cierto conocimiento de Dios, y Dios lo llevó a ese lugar para comenzar a darle conocimiento. Es probable que en ese monte de la historia, que Madián fue el único lugar donde Moisés podía haber aprendido acerca de Dios. Y ahí fue donde Dios lo llevó, en el terreno de la capacitación, al desierto, para que comenzara a conocer a Dios. Dios no solo es consciente de lo que necesitamos, Él también tiene el poder para desarrollarnos. Y Él va a proporcionar en nuestras vidas los mecanismos y los métodos, los procesos para desarrollar en nosotros lo que Él ha puesto desde la eternidad. Dios va a cortar amistades que no nos dejan avanzar. Dios va a permitir que perdamos cosas que no nos dejan encontrar las cosas verdaderas. Alguien diga aleluya. Dios llevó a Moisés al desierto para enseñarlo, para prepararlo, para educarlo, para el ministerio que tenía con él. Y es precisamente lo que Dios va a hacer con algunos de los que están aquí. Serán llevados al lugar del aprendizaje, serán llevados al lugar donde van a adquirir conocimiento acerca de Dios. Alguien diga aleluya. 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. 40 años experimentando soledad. 40 años que Dios le permita a Moisés para enseñarle cosas que en otra plataforma no se puede aprender.
cosas que solo se aprenden en el proceso, cosas que solo se adquieren en el desierto, en la escuela de Dios. ¿Qué aprendió Moisés en 40 años antes de su encuentro con el fuego de Dios? Él aprendió muchas cosas que le ayudaron a rendirse a la voluntad de Dios, que le ayudaron a discernir el propósito de Dios. Muchas cosas que le ayudaron a entender que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la manera nuestras. 40 años antes, él quiso hacer las cosas a su manera, pero no le funcionó. ¿Cuántos de ustedes llevan años tratando de hacer las cosas a su forma, a su manera, queriendo que las cosas salgan como ustedes quieren? Y lo único que han logrado es cansarse, estancarse, atrasarse. Y es tiempo de que, como Moisés, nos rindamos a la manera de Dios y dejemos que Dios sea Dios y nosotros sigamos siendo hombre. Que Dios sea el que diga cómo debemos de hacer la cosa. Y hay 3 cosas que Moisés aprendió principalmente antes de encontrarse con la salsa. Aprendió humildad, aprendió dependencia y aprendió a tener comunión con Dios. 3 cosas que debemos de aprender cuando estamos en momentos difíciles. Cuando Dios nos lleva al desierto para sacar las telarañas y los alacranes que llevamos adentro, para sacar las cosas sucias, para sacar las cosas que no agradan a Dios, para que salga de nosotros el ego, el egoísmo, la alabanza a sí mismo. Dios nos lleva allí, no porque nos aborrece, sino porque nos ama, porque quiere que seamos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Hoy tú estás aquí porque Dios ha trazado un nuevo camino, y es mejor que ponga atención y no trate de ignorar lo que se te está hablando, porque después de esto, en algún momento de la vida, lo va a necesitar. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere limpiarnos de todo lo que Egipto nos enseñó. Dios quiere deshabilitar las maliciosas habilidades que desarrollamos en Egipto. Dios las quiere deshabilitar, y Dios quiere habilitar las gloriosas enseñanzas que Él nos está dando en el desierto. Lo primero que aprendió Moisés fue humildad. Aprendió a ser humilde. En Hechos 7, como le mencioné al principio, Esteban dice que Moisés era un libertador poderoso, que era poderoso en palabra y en hechos. Sigo paro. Pero que a través del error que cometió de matar al egipcio, tuvo que huir. Él había tratado de hacer la obra de Dios sin Dios. ¿Y a dónde terminó? En el desierto. Terminó fallando y cayó tan bajo que esa bajeza fue la que lo elevó. Dios permitió que Moisés cayera, que cayera de su propia opinión, que cayera en su propia fuerza, que cayera de su propia inteligencia,
que cayera de sus propias habilidades. Dios permitió que Moisés cayera de sus estrategias, que le fallaran las cosas, y cayó tan bajo que de un palacio terminó humillado en un desierto. Ahora no estaba dirigiendo una nación, estaba dirigiendo animales, ovejas. No estaba al servicio del gran faraón, sino al servicio de su suegro, de un simple sacerdote en el desierto. Dios no va a permitir que te acerque a su fuego entero. Hay que romper algo de ti. Hay que quebrantar algo para poder llegar al fuego. Detrás de una mujer y un hombre ungido hay una gran historia de proceso. Aprendió a ser humilde. Aprendió, lo segundo, a depender de Dios. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en el monte Oreb, Dios le hablaba de enviarlo a Egipto. ¿Me escuchan? Pero ¿sabe lo que le decía Moisés a Dios? Yo no soy nadie. Yo no sé hablar. Yo no tengo fuerza. Yo no puedo. Te estás equivocando. Manda a otro. Y ese no era el hombre que era de palabras poderosas. Y ahora Dios le dice, yo no sé ni hablar. El proceso le quitó la habilidad de hablar con su inteligencia. Allí Moisés le estaba diciendo a Dios, aprendí durante 40 años que no depende de mí, que depende de ti. El mismo Moisés que 40 años atrás quiso hacer las cosas por su fuerza, ahora le estaba diciendo a Dios, yo no tengo fuerza. Yo no puedo, yo no sé ni hablar. Este es el mismo Moisés que Esteban dice que era poderoso en palabra, pero el proceso de 40 años en el desierto lo hizo humilde y lo hizo dependiente de Dios. Sigo, paro. Y es allí una de las razones por la cual Dios nos lleva al desierto, para que dejemos de depender de nosotros y dependamos de Él. El avivamiento en el desierto comienza cuando renunciamos a nuestras capacidades para depender de la capacidad de Dios. Cuando nos rendimos al Señor Todopoderoso para que Él tome nuestras debilidades y la use para hacernos depender cada vez más de Él. Sigo, paro. Dile a alguien, estás en avivamiento porque estás en el desierto. Sigo, paro. Dios llevó a Moisés allí hasta que lo hizo dependiente de Él. Y tú permanecerás en tu proceso hasta que aprenda estas tres cosas: humildad y dependencia. Cuando Moisés dijo, no puedo, no soy, no tengo, no sé hablar, fue en ese momento donde Dios comenzó a hacer milagros. Le comenzó a convertir el palo en serpiente. Cuando Moisés dijo, yo no puedo, Dios dijo, eso tenía 40 años esperándolo. Se lo hice a Abraham y no te lo voy a dejar de hacer a ti. Esperé que Abraham tuviera 100 años y dijera, mi cuerpo no puede, ahora te daré un hijo. Dios te va a llevar al punto donde tú sepas que no puedes. Que no puedes. Y es ahí donde aparece la poderosa mano de Dios. Cuando Dios llevó a Moisés a Madián, o permitió que fuera a Madián, quiero decir lo siguiente. Sigo, paro.
que es muchas veces lo que sucede con nosotros. Dios nos lleva a un Madián, a esas tierras donde aprendemos a depender de Dios, donde desaprendemos para aprender de Dios, donde la arrogancia tiene que desaparecer para que surja la humildad. Dios nos lleva a ese Madián, donde aprendemos a depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Madián para Moisés fue el lugar que Dios diseñó para enseñarle. Allí aprendió a vivir por fe. Allí se sostuvo por fe. Madián es donde somos instruidos, enseñados y preparados para estar dispuestos y servirle a Dios. No te quejes de tu temporada que esté viviendo hoy, porque puede ser la mejor. A los ojos de tu carne, a los sentidos naturales y a tu mente, puede ser un momento desesperante y difícil, de incertidumbre, de desesperación. Pero a los ojos de Dios es el horno que nos está horneando. Es lo que Él está usando para prepararnos. Es lo que Él está usando para desarrollar nuestra fe, nuestra confianza espiritual, nuestra dependencia. Allí es donde desarrollamos nuestro apego a Dios y a las Escrituras. Cuando Dios llevó a Moisés al desierto, no solo aprendió humildad y dependencia, sino que aprendió a tener comunión con Dios. Tuvo bastante tiempo para estar solo. Tuvo bastante tiempo para pensar. Y allí una y otra vez se veía obligado por la circunstancia a mirar al cielo. Jetro, que adoró a Dios cuando Moisés le contó las obras de Dios, de alguna forma, porque vivía cerca de esas montañas, la montaña de Dios, Oré, el Sinaí, literalmente esa montaña es de Dios. Ahora la pelea Israel y Egipto, pero esa montaña ni es de Israel ni es de Egipto, es la montaña de Dios, dice la Biblia. Si algún día vuelvo al Medio Oriente, yo quiero ir a la montaña de Dios. Y le prometo que le voy a traer un granito de arena. Pero yo voy a ir a esa montaña. Y allí voy a hablarle a Dios, aleluya. A ver si él vuelve y baja fuego y me quema, para venir en otra dimensión. Alguien alabe a Dios. Moisés en Madián no estaba en una escuela bíblica de vacaciones. Moisés pasó 40 años en esa tierra, aprendiendo a tener comunión con Dios, escapando de los valores falsos e ideas peligrosas de este mundo y de Egipto. Aprendió a discernir verdades que sus padres Abraham y Jetro conocieron en Dios. La comunión con Dios se desarrolla más fácil cuando estamos solos. Lo que a muchas personas a veces no les gusta, estar solo. Cuando dejamos de escuchar las voces de los hombres para escuchar la voz de Dios. Ayer en la mañana yo enseñaba lo siguiente: que cuando Dios te lleva al desierto, una de las razones es matar o silenciar 3 voces principales: la del diablo, la de la emoción y la de los hombres. Cuando estamos rodeados de estas 3 voces, nos es difícil conocer la voz de Dios. Y al tener decadencia en escuchar la voz de Dios, tenemos una carencia en la dirección.
y andamos improvisando y haciendo cosas a ver si le funciona a uno, porque no estamos discerniendo la voz de Dios. Pero Dios llevó a Moisés para que tuviera comunión con él, para desarrollarlo. Cuando dejamos de escuchar las voces de los hombres para escuchar la voz de Dios, es ahí donde podemos rendirnos para hacer su voluntad. Alguien diga aleluya. Y quiero concluir con un verso de Oseas 2:14. Moisés, lo mejor que le pasó a Moisés fue ir a las tierras de Madián. Yo sé que muchos aquí están acostumbrados a que uno tire patada de ahogado y brinque y vocee y hable en lengua para creer que Dios está aquí. Pero yo he aprendido que la emoción no hace milagros. Hay algunos de ustedes que deben de celebrar este día, porque se le está explicando el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Es por un propósito mayor. Es porque Dios tiene un plan con tu vida. Es porque Dios te conoce desde antes que te formara en el vientre de tu madre. No estás en esta iglesia sentado por estar. No estás aquí porque viniste de visita y viniste a pasar un buen tiempo. Estás aquí porque Dios quiere explicarte por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Estás aquí porque Dios quiere que no te concentres en lo que estás viviendo, sino en lo que vas a vivir. Estás aquí porque Dios te va a dar la visión de tu futuro. Estás aquí para que sepas que la humildad, la dependencia y la comunión con Dios debe de ser desarrollada. Porque hay un fuego que solo va a arder cuando tú estés listo para recibirlo. Hay un llamado que solo se va a revelar cuando ya haya aprendido las lecciones de Dios. Hay milagros esperando que termine tu proceso. Hay finanzas esperando que termine tu proceso. Hay papeles esperando que tú termines. Algunos de ustedes dicen: estoy esperando en Dios. Y Dios dice: no, yo soy el que te estoy esperando a ti. Estoy esperando que aprenda como Moisés lo que debe de aprender. Estoy esperando que tenga el carácter que necesitas. Y es precisamente lo que nos pasa a muchos de nosotros. Dios nos lleva a un momento en la vida donde desarrolla en nosotros el carácter para poder manejar la bendición, la gloria, la unción, la fama, la prosperidad y todo lo que Dios predestinó para nosotros. No hay avance sin proceso, no hay gloria sin proceso. Y voy a repetir una palabra y con ella voy a concluir casi. Tú eres quien está atrasando a Dios. No es Dios atrasándote a ti. Mientras más lento aprende, más lento se pone el final. Tú decides si quieres pasar 40 años en el desierto, o 40 días, o 40 minutos. Todo depende de tus aprendizajes. Si te pone a quejarte en el desierto, si te pone a culpar a Dios, 2 o 3 años más. Si te pone a decir: ¿por qué a mí? 6 meses da, denle. Pero Señor, denle 2 más, porque intentó hablar, no habló, pero lo intentó. Dios te va a procesar hasta que tú estés como Moisés, humilde, rendido, dependiente, que renunció a su habilidad y dijo: yo no sé hablar. Y Dios dijo: eso es lo que yo quería, a un tartamudo para que yo hable a través de él.
Y lo último es esto, Oseas 2:14, y con esto concluyo. Dice: pero he aquí la traeré al desierto. He aquí la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escuche estas palabras y con ella termino. He aquí la traeré, hablando de Israel. Israel se había corrompido, se había desviado, se había hecho más político que espiritual. Y Dios dijo: es tiempo de llevarla al desierto. Déjame llevarla donde no hay nada. Déjame permitir que se le quite todo. Y Dios dice: porque la voy a bendecir allá, la voy a prosperar. Y la última palabra es: va a volver a cantar. Y la traducción no dice así. La traducción en hebreo dice así: a pesar de todo esto, llevará a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Oh, dale un aplauso al Señor. Levanta tus manos al cielo. Yo estoy dispuesto, coro y hermanos, a que Dios me lleve al desierto para volverme a enamorar de Él.